Hola a todos. En este video vamos a platicar ya del último subtema, del tema de espacios vectoriales, y este subtema corresponde al estudio de un espacio vectorial muy particular, que es un espacio vectorial que podemos formar a través de conjuntos de funciones reales de variable real, que son esas funciones que ustedes ya estudiaron en su asignatura de cálculo y geometría analítica. ¿Qué nos va a interesar especialmente en este espacio vectorial? Pues establecer algunos mecanismos para que nosotros podamos decir si dos o más funciones son linealmente dependientes o independientes. Entonces vamos primero a recordar la definición de función. Una función definida de un conjunto A en un conjunto B, donde el conjunto A es lo que llamamos dominio y el conjunto B es lo que se conoce como codominio. Es una regla que asocia a cada miembro del conjunto A únicamente un miembro del conjunto B, y usualmente denotamos a las funciones de esta manera. De toda la generalidad de funciones, pues aquellas que tienen un dominio y un codominio en el conjunto, o puede ser un subconjunto de los números reales, vamos a conocerlas como funciones reales de variable real. Y en términos bien simples, pues son aquellas funciones que como dato de entrada o sus valores posibles del dominio es un número real y como salida o todo su recorrido tiene que estar en el conjunto de los números reales, pudiendo ser únicamente un subconjunto donde podemos tener solo los reales positivos, reales negativos, etc. Entonces, esos son el tipo de funciones que nos van a interesar en este capítulo. Recordando un poco de las cosas que ustedes platicaban de las funciones reales de variable real en su asignatura de cálculo y geometría analítica, pues es que bueno, vamos a decir que dos funciones son iguales cuando sus reglas de correspondencia son iguales y están definidas en el mismo dominio. Por lo tanto, pues van a tener también el mismo recorrido. Después en esa asignatura también se trabajaba con ciertas operaciones como suma, multiplicación por escalar, cocientes que podemos formar entre funciones, eh, multiplicaciones, composición de funciones, etcétera. De todas esas operaciones vamos a concentrarnos únicamente en dos, que es la adición o suma de funciones, ¿sí? Que la tenemos definida de esta manera, donde si nosotros queremos conocer una función, una nueva función que corresponde al resultado de sumar a dos funciones, pues lo que vamos a hacer es simplemente tomar las reglas de correspondencia. Había unas condiciones extras para el dominio, que bueno, que los dominios de estas funciones de forma independiente tenían que tener una intersección para que se pudieran sumar y que ese iba a ser el dominio de la suma. Y multiplicación por escalar, donde no había ninguna restricción del dominio, simplemente multiplicábamos por cualquier número real la regla de correspondencia de una función y eso era una nueva función. Bueno, pues si nosotros agrupamos al conjunto de todas las funciones que sean reales de variable real, las agrupamos en un conjunto y que estas sean funciones continuas en un mismo intervalo, es decir, todas con el mismo dominio, vamos entonces a añadirle a este conjunto las dos operaciones que acabamos de comentar, que es suma de funciones y multiplicación por escalar. Pues si nosotros hacemos eso, resulta que estas dos operaciones en ese conjunto cumplen todos los axiomas necesarios para que podamos formar un espacio vectorial. Es decir, si lo tratamos de evaluar de forma esquemática, entonces en este conjunto vamos a colocar a todas aquellas funciones que sean reales de variable real. Nos podemos obviamente particularizar en un subconjunto de estas funciones y a lo mejor trabajar con funciones que sean polinomiales o enteras, que así se les conoce, o solamente funciones exponenciales, logarítmicas, etc. Podemos hablar entonces de un subconjunto de todas las funciones reales de variable real. Lo importante es aquí que las vamos a agrupar en un conjunto y que vamos a utilizar estas dos operaciones, suma y multiplicación por escalar. Si nosotros utilizamos estas operaciones en ese conjunto y además lo ponemos en un campo de números reales, esto es muy importante, tiene que ser el campo de los números reales. Si juntamos todo esto y nos ponemos a validar los 10 axiomas necesarios para que podamos decir si esto es un espacio vectorial o no lo es, resulta que sí cumplen todos los axiomas y podemos llamar a este como un espacio vectorial, que usualmente se le conoce como el espacio vectorial de funciones reales de variable real. Y entonces ustedes recordarán de esa asignatura también que cuando sumábamos dos funciones, pues el resultado era otra función. Si multiplicamos por un escalar una función, el resultado era otra función. Eso nos habla de la cerradura. Y así podemos estar haciendo o poniéndonos a validar todos los axiomas y vamos a llegar a la conclusión de que sí es un espacio vectorial. Sería una buena actividad para ustedes que traten de validar
pues con esas con funciones reales de variable real todos los axiomas para que le podamos llamar a esto un espacio vectorial, para que se den cuenta que la conclusión precisamente es que sí se forma un espacio vectorial de funciones reales de variable real. Y algunos ejemplos de subespacios de este espacio vectorial pues es todos los polinomios. Ya hemos trabajado con espacios de polinomios. En los polinomios también los podemos interpretar como funciones que se les conocen como polinomiales, polinómicas o funciones enteras incluso. Funciones exponenciales que tienen la forma e elevado a un coeficiente a por x para cualquier a en el conjunto de los números reales. Funciones de polinomios donde podamos restringir el grado y decir polinomios de grado menor o igual a n, que puede ser 3, 2, etc. Bueno, les decía que algo de lo que nos interesa mucho en este espacio vectorial de funciones reales sobre variable real, o el principal objetivo por el cual vamos a estudiar este espacio, es poder establecer la dependencia lineal de funciones. Hasta el momento hemos estudiado algunas maneras en las cuales nosotros podemos demostrar si dos o más vectores son linealmente dependientes o independientes. Y eso lo podemos resumir en dos procedimientos. El primero consistía en, bueno, si yo tengo nada más dos vectores que quiero demostrar que son linealmente dependientes o independientes, se plantea una ecuación de esta manera, donde teníamos que encontrar a un escalar alfa que al multiplicarse por uno de los vectores nos llegue a una expresión que sea idéntica a la que tenemos para el otro vector. Y entonces si encontrábamos ese escalar, pues la conclusión era que los vectores eran linealmente dependientes, en caso contrario los vectores eran linealmente independientes. Bueno, en funciones en principio es exactamente lo mismo. La condición adicional para decir que dos funciones son linealmente dependientes es que lo tienen que ser en todo el dominio de la función. Es decir, si yo tengo dos funciones, por ejemplo, esta es de aquí, una de ellas, la de arriba, es x cuadrada, es una función muy convencional, y la de abajo es simplemente menos x cuadrada, es decir, la de arriba multiplicada por menos 1. Para yo decir que estas dos funciones son linealmente dependientes, tiene que existir un escalar que al multiplicar a una de la función, por decirlo en términos simples, sus gráficas se conviertan en la misma en todo el dominio. Es decir, no tiene que existir un solo valor del dominio en el cual las funciones sigan siendo linealmente independientes para ese valor. ¿Cómo podríamos entender esto un poco? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, queríamos comparar si dos vectores en R2 eran linealmente dependientes, planteábamos la ecuación y ese único escalar alfa, como es que tenemos aquí, tendría que multiplicar a los dos miembros del vector e igualarlos a los dos miembros de acá. Y para R3 tendría que multiplicar a los tres miembros de ese vector y que sean iguales a los tres del lado izquierdo. Y así, pues imagínense un vector de una serie infinita de números que multiplicados por el escalar nos generen a esa serie infinita igual de números del lado izquierdo. Aquí tenemos en realidad algo que podríamos entender como un vector de Rn. Cada uno de estos puntitos entonces podría estar representando a un vector. Y entonces cuando yo proponga ese escalar alfa que multiplicado por una función me genera la otra, tiene que estar multiplicando todos los valores para establecer que son iguales. Es decir, lo que tendría que pasar entonces es que en este caso es evidente que si nosotros multiplicamos a la función de abajo por un escalar igual a menos 1, lo que vamos a obtener es precisamente la función de arriba. Y esto se cumple para todo el dominio de la función, es decir, no existe un solo valor para x en el cual las funciones no sean linealmente dependientes. Entonces, para que nosotros podamos establecer que dos funciones son linealmente dependientes, tienen que serlo en todo el dominio de la función. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues normalmente se hace igual que como si fueran polinomios, mediante un proceso completamente analítico en el que nunca nos vamos a meter en la variable, los posibles valores que puede tomar la variable x. Es decir, nunca vamos a sustituir, por ejemplo, f de 1, f de 2, f de 3. Siempre vamos a trabajar con las reglas de correspondencia. Cualquier entonces valor de x que haga que en ese valor de x las funciones sean linealmente independientes, la conclusión es que las funciones van a ser linealmente independientes. Por eso es estrictamente necesario que para que yo pueda decir que dos funciones son linealmente dependientes, tienen que tener el mismo dominio, o restringir el dominio de una de las funciones para que coincida con el de la otra y entonces compararlas únicamente en esa porción del dominio de la función. Bueno,
¿Cómo vamos a establecer entonces si dos funciones son linealmente dependientes o independientes? Vamos a escribir aquí un proceso que siempre vamos a seguir, siempre va a ser nuestro camino a seguir. Imagínense que nos dan un conjunto de funciones, no importa cuántas sean, y nosotros tratamos de establecer si estas funciones son linealmente dependientes o independientes. Vamos a ver dos procedimientos distintos y cada uno tiene un enfoque distinto. El primero va a ser un procedimiento completamente analítico donde nuestro objetivo va a ser demostrar que las funciones son linealmente dependientes. Si pudimos demostrarlo, pues la conclusión es que las funciones son linealmente dependientes y ya terminamos de clasificar al conjunto. En caso de que no lo podamos demostrar mediante este proceso, no se va a poder concluir que las funciones son linealmente independientes porque hay que demostrarlo. Entonces, ya que no pudimos hacer nada con el primer procedimiento, vamos a pasar a uno que va a ser numérico. El objetivo aquí va a ser demostrar que las funciones son linealmente independientes, al contrario que el procedimiento anterior. Y si encontramos un solo valor del dominio en el cual se cumpla esto, entonces el conjunto es linealmente independiente. Entonces vamos a imaginarnos que nos dan un conjunto de funciones. Vamos a tratar de demostrar que son linealmente dependientes, siempre va a ser nuestro primer paso de forma analítica. ¿Cómo se hace eso? Pues proponiendo este tipo de ecuaciones, que bien puede tener aquí más funciones, y encontrando los escalares que hacen que una de las funciones se genere como combinación lineal de las otras, sin meternos nunca en los posibles valores de x, nunca sustituyendo ningún valor para x. De eso se trata entonces un procedimiento analítico, nunca vamos a sustituir valores para x. Si ya no pudimos comprobar que existen unos escalares que nos permiten generar una función como combinación lineal de las otras, no vamos a poder concluir que son linealmente independientes. Vamos entonces a demostrarlo y nos vamos a cambiar a un procedimiento numérico. Aquí, por el contrario, lo que vamos a poder determinar es que dos funciones o más son linealmente independientes. Y esto lo vamos a hacer mediante procedimientos numéricos y ahora sí vamos a sustituir valores para x. Se trata de encontrar cuando menos un valor del dominio en el cual las funciones sean linealmente independientes para establecer que son linealmente independientes. A diferencia del proceso anterior, aquí no vamos a poder demostrar que las funciones son linealmente dependientes, solamente que son linealmente independientes. Y entonces, en resumen, nos dan un conjunto de funciones, tratamos de demostrar analíticamente que son linealmente dependientes. Si lo logramos hacer, no hay otra respuesta, son linealmente dependientes. Si no lo pudimos hacer, nos vamos a cambiar a un procedimiento numérico en el que ahora nuestro objetivo va a ser demostrar que las funciones son linealmente independientes. Y esto lo vamos a hacer sustituyendo valores mediante dos procesos que vamos a platicar en este mismo video para concluir que son linealmente independientes. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio donde nos piden demostrar que esta función f es linealmente dependiente de otras dos. Es decir, demuestre que la función f, definida como f de x igual a seno cuadrado de x para toda x en el conjunto de los números reales, es una combinación lineal de las funciones g y h, donde g de x es igual a coseno cuadrado de x y h de x es igual a 5. Es decir, nos están pidiendo demostrar que f depende linealmente de g y de h. Y entonces planteamos la ecuación, vamos a seguir el proceso que comentábamos anteriormente, entonces vamos a empezar mediante un proceso analítico. Escribiendo esta ecuación, vamos a tratar de formar a f como una combinación lineal de las funciones g y h, es decir, vamos a tratar de encontrar a alfa y a beta necesarios para que a través de combinaciones lineales podamos generar a f de x. Entonces hacemos la sustitución, f de x es igual a seno cuadrado de x, alfa es nuestra incógnita, g de x es igual a coseno cuadrado de x y beta es otra de las incógnitas, h de x es 5, simplemente 5. Para cualquier valor del dominio, la función h nos va a regresar 5. ¿Cómo podríamos ver esto de manera gráfica? Pues simplemente si graficamos a las funciones, esta que tenemos aquí es la función h de x. Para cualquier valor del dominio, entonces tiene un valor igual a 5. Todo su recorrido se concentra en el número real 5. Tenemos a la función f de x, que es esta línea azul punteada que tenemos abajo. Esta es la función seno cuadrado de x. La función g de x, que es coseno cuadrado de x, es esta línea naranja o roja que tenemos aquí abajo. Esta línea punteada
representa a una combinación lineal de todas las funciones, bueno, de las funciones g de x y h de x. Nosotros tenemos que encontrar entonces los valores de alfa y de beta que hagan que a través de estas dos funciones g de x y h de x nos podamos llegar a una función que sea igual a la función f de x, que es seno cuadrado de x. Y esto tiene que ser válido para todo el dominio de la función. Entonces vamos a tratar de encontrar a esos escalares. Tenemos entonces esta ecuación y tenemos que encontrar a los escalares alfa y beta que hagan que esto sea válido. Para esto vamos a recurrir a una identidad trigonométrica que comúnmente se le conoce como la identidad pitagórica, que se forma a través del círculo unitario, donde nosotros entonces podemos trazar un triángulo rectángulo y resulta que dentro de ese círculo unitario pues la hipotenusa vale 1, entonces se concluye que esta dimensión o la dimensión en y va a ser igual al seno de este ángulo y esta dimensión en x va a ser igual al coseno del ángulo. Y entonces si aplicamos teorema de Pitágoras resulta ser seno cuadrado más coseno cuadrado igual a hipotenusa que vale 1. Y de ahí surge esta identidad pitagórica. Entonces vamos a tratar de utilizarla para demostrar esto que tenemos aquí arriba. Entonces para tener una estructura similar pues vamos a despejar seno cuadrado de teta. Si despejamos seno cuadrado de teta nos quedaría igual a menos coseno cuadrado de teta más 1. Y esto ya se parece bastante a lo que tenemos aquí arriba. Noten que ya tenemos un seno cuadrado del lado izquierdo, igual que en la expresión original. Tenemos un coseno cuadrado y aquí también tenemos a coseno cuadrado. Y aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un número 5 que podríamos convertir en 1 de manera muy sencilla. Y entonces hay que buscar para qué valores de alfa y beta esta expresión se iguala a lo que tenemos aquí abajo. Y no resulta muy complicado de ver que, bueno, aquí tenemos menos coseno cuadrado, entonces alfa tiene que valer menos 1. Aquí tenemos 5, queremos que sea 1, entonces beta tiene que valer un quinto. Y si hacemos la sustitución, entonces nos quedaría seno cuadrado de x igual a menos 1, que multiplica a coseno cuadrado de x más un quinto de 5. Es decir, ya escrito en el término de las funciones, que es lo que nos interesa, vamos a escribir que f de x es igual a menos g de x más un quinto de h de x. Es decir, para un escalar de alfa igual a 1 y beta igual a un quinto, se puede formar a la función f de x como combinación lineal de las otros dos. Y con eso ya demostramos que precisamente la función f de x depende linealmente. Y sus coordenadas o los escalares pues serían menos 1, un quinto. Y lo podemos comprobar. Si nosotros manipulamos el escalar alfa 1, que es el que está multiplicando a la función g de x, que es la función coseno cuadrado de x, noten que el efecto que tiene es que precisamente empieza a aparecer las curvas clásicas, en este caso de la función coseno cuadrado. Entonces vamos a igualarlo a menos 1. Lo que hace el escalar alfa 2, que es el que multiplica a esta función h de x, pues es, al ser una función de tipo constante, lo único que está haciendo es desplazándola sobre el eje x. Y por eso encontramos entonces que para un valor de alfa 2 igual a un quinto, que pues eso es más o menos 0.20, bueno, es exactamente 0.20, las funciones se igualan. Recuerden que esta que estamos manipulando aquí es la que es combinación lineal de esta línea roja, que es la función g de x, con esta línea morada, que es la función h de x. Y entonces ya establecimos que el escalar alfa 1 es igual a menos 1, y si ponemos el escalar alfa 2 igual a 0.2, la función que es combinación lineal coincide exactamente con la que es seno cuadrado de x, que es f de x. Y que eso se cumple para todo el dominio de la función. No existe un solo valor en el dominio que invalide que sean linealmente dependientes. Y nosotros también cuando hicimos esta validación, pues todo fue analítico. Nunca evaluamos, por ejemplo, coseno cuadrado de pi, o seno cuadrado de pi, o pi medios. Nunca nos metimos con ningún valor del dominio de las funciones. Bueno, entonces esa sería la manera de demostrar que dos funciones son linealmente dependientes o independientes. Vamos entonces ahora a comentar otro procedimiento. Bueno, cuando ya no pudimos demostrar que dos funciones son linealmente dependientes, recuerden que tenemos que cambiar de enfoque y empezar a hablar de procedimientos que sean numéricos. En esos procedimientos numéricos nuestro enfoque va a ser distinto y lo que vamos a tratar de hacer pues es precisamente de demostrar
que son funciones linealmente independientes, y para esto entonces ya nos vamos a meter con valores del dominio que pueden tomar las funciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ver dos procedimientos. El primero de ellos es un tanto más analítico, que resulta de formar sistemas de ecuaciones a partir de la ecuación de dependencia lineal. Después vamos a ver uno que quizá es más práctico y que van a utilizar mucho en su clase de ecuaciones diferenciales, donde trabajamos con el determinante de una matriz que se conoce como, al determinante se le conoce como el Wronskiano. Vamos a hablar entonces primero de este método, que se trata precisamente de eso. Vamos a tomar a la ecuación de dependencia lineal, que si ustedes recuerdan era esa ecuación en la cual tenemos un escalar que multiplica cada uno de los vectores y al final está igualado a 0. Y que teníamos dos posibles conclusiones: si el sistema solamente se satisface para escalares iguales con 0, es decir, solución trivial, el conjunto era linealmente independiente. Si encontramos infinitas soluciones, o cuando menos un escalar distinto de 0, decíamos que era linealmente dependiente. Pues vamos a tomar exactamente las mismas conclusiones, solamente que aquí, como no nos vamos a estar metiendo nunca con todo el dominio, no podemos evaluar numéricamente toda la función. Es una tarea que no se puede realizar, por lo menos si tenemos dominio en todo el conjunto de los números reales. Tenemos un dominio infinito, entonces lo podemos ver de forma gráfica, tratar de inferir que así se va a comportar siempre, pero es algo que nunca vamos a poder hacer con la totalidad de números reales. Entonces aquí la conclusión nunca va a poder ser que dos funciones son linealmente dependientes. Por eso es que esa parte se demuestra de manera analítica. Bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a formar sistemas de ecuaciones lineales. Si se fijan, aquí tenemos un escalar alfa 1 por la función 1 evaluada en un valor de x1 más alfa 2 por la función 2 evaluada en el mismo valor, y así tenemos hasta alfa n por fn para el caso en que tengamos n funciones. La segunda ecuación entonces vamos a hacer lo mismo pero para otro valor, en este caso x2 y así x3 hasta llegar a xn. Noten cómo aquí siempre tenemos el mismo escalar alfa 1, aquí el mismo escalar alfa 2 y aquí el mismo escalar alfa n. Aquí estamos trabajando con la misma función pero para distintos valores de x. Y aquí la misma función f2 para distintos valores de x. Entonces esto no es otra cosa más que un escalar alfa 1 que multiplica a todo este vector, que se forma por la función 1 evaluada en distintos valores. Y después viene alfa 2 otra vez por todo este vector, que se forma por la función f2 evaluada en distintos valores de x y así. Entonces de ahí viene la ecuación de dependencia lineal. Entonces, ¿cómo podríamos entender un poco lo que vamos a hacer en este método? Vamos a imaginarnos que tenemos a estas dos funciones. Estas dos funciones pues son linealmente dependientes. Una de estas funciones es igual a seno de x más 2, que es la roja. Su regla de correspondencia es seno de x más 2. Y la línea azul es menos 2 por la línea roja. Es decir, menos 2 veces seno de x más 2. Entonces tenemos dos funciones que son linealmente dependientes. Esto lo podríamos demostrar de manera analítica, pero me interesa mostrarles qué es lo que estamos haciendo cuando formamos este sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a imaginarnos que vamos a aplicar este método, que se trata de utilizar la ecuación de dependencia lineal. Vamos a ubicar entonces una serie de puntos dentro de estas dos funciones. Y vamos a ubicar aquí un par de rectas que nos van a ayudar para algo que les quiero mostrar. Serían estas rectas. Bien, esto que dice punto B significaría entonces es el valor de x2. Por ejemplo, aquí x2 tiene un valor de 10. Y lo que está encontrando aquí son las imágenes para la función f1, que es esta de aquí. Y este sería f2. Y este punto A lo que mueve es el valor de x1. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos x1 igual con 4. Entonces aquí este punto corresponde a f1 de x1 y este sería f2 de x1. Es decir, estamos formando este sistema de ecuaciones. f1 de x1, f1 de x2, f2 de x1 y f2 de x2 con este par de puntos. Si nosotros entonces agrupamos esto de tal forma que formemos la ecuación de dependencia lineal, tenemos un mismo escalar alfa 1 que multiplicaría a estas dos funciones. Es decir, tenemos un sistema que podríamos ver
como esto que tenemos aquí. El escalar alfa 1 que multiplica a f1 de x1 y f1 de x2 más escalar alfa 2 que multiplica a f1 de x1, perdón, este tiene que ser f2, f2 de x1 más f2 de x2. Esto que tenemos aquí lo podemos interpretar como un vector en R2 y este que tenemos acá pues es otro vector, en este caso también del espacio vectorial R2, donde su coordenada o su valor como primer miembro sería f1 de x1 y el segundo sería f1 de x2. Y aquí sería f2 de x1 y f2 de x2 y estos serían vectores en R2, por eso están igualados al vector 0 del espacio vectorial R2. Bueno, entonces aquí significaría que nosotros podemos ubicar a dos vectores. Este vector rojo tiene un valor en x igual a la función f1 evaluada en x1, es decir, este valor es lo que tiene en x este vector de aquí. Y en y tiene este valor f1 evaluado en x2. Entonces con esos dos puntos estamos construyendo un vector. La coordenada en x es igual a esto y la coordenada en y es igual a esto. Y el mismo caso para el vector que tenemos abajo, solamente que este se forma con los valores de la función 2, igual para x1 y para x2. De tal suerte entonces que si nosotros nos podemos mover el valor que puede tomar en x2, estos vectores se van desplazando, van cambiando de dirección y van cambiando también de magnitud. Y lo mismo si empezamos a mover estos. Noten cómo aquí se mueven solamente sobre x, porque esto es lo que da su valor en x. Y si desplazamos estos, pues se mueven en y. ¿Qué se observa de estos vectores? Que bueno, siempre son, por decirlo así, son colineales. Y queda la sensación de que sí existe un escalar que multiplique a un vector y nos genere completamente al otro. Ese escalar tendría que ser de signo distinto y tener una magnitud distinta de la unidad, pero sí se puede formar a un vector en función del otro sin mucho problema. Y lo curioso es que esto pasa para todo el dominio. Nosotros podemos pedirle aquí al programa que itere o que empiece a mover ambos valores y estos vectores nunca dejan de tener esa propiedad. Siempre ambos vectores van a ser linealmente dependientes. ¿Qué significa eso? Que bueno, ese es el proceso gráfico que estamos haciendo cuando nosotros formamos sistemas de ecuaciones lineales para demostrar que dos funciones son linealmente independientes. Si encontramos un solo valor en estos dominios, para los cuales estos dos vectores que se están moviendo, el rojo y el azul, dejan de ser colineales, dejan de ser linealmente dependientes, entonces la conclusión es que las funciones son linealmente independientes. En este caso ya sabíamos que las funciones son linealmente dependientes, entonces no hay un solo valor en el cual estos dos vectores van a dejar de ser linealmente dependientes. Y de eso se trata entonces este procedimiento. Ahora, para que nos quede un poco más claro ya cómo se realiza, vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí escrito. Dice, establezca si el conjunto que se compone de dos funciones es linealmente dependiente o independiente. La primera función es x seno de x y la segunda es coseno de x. Son dos funciones, entonces vamos a seguir el procedimiento que describimos aquí arriba. Primero, de manera analítica, tratar de demostrar que son linealmente dependientes y si no, nos vamos al procedimiento numérico. Si tratamos de demostrar que son linealmente dependientes, pues vamos a dar cuenta que, bueno, tenemos que plantear esta ecuación donde f1 de x tiene que ser igual a un escalar alfa que multiplica f2 de x. Hacemos la sustitución. Del lado izquierdo quedaría x seno de x, que es la regla de correspondencia de la función 1, y del lado derecho el escalar alfa que multiplica la regla de correspondencia de la función 2, que es coseno de x. Aquí no existe una relación evidente donde un escalar alfa que multiplique a coseno de x, es decir, un número real que multiplique a coseno de x y que se convierta en x seno de x. No podemos encontrar ese número real, no existe una relación evidente y entonces no podemos demostrar en este punto de forma analítica que las funciones son linealmente dependientes. No podemos concluir lo contrario, tenemos todavía que demostrarlo, entonces como no pudimos encontrar ese escalar, vamos a cambiarnos a un enfoque numérico. Y aquí nuestro objetivo va a ser demostrar que son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo se hace este método del sistema de ecuaciones que les comentaba? Vamos a enunciar primero que nada la ecuación de dependencia lineal, que sería alfa 1 por la función 1 más alfa 2 por la función 2.
igualado al vector 0. Vamos a proponer tantos valores para x como funciones tengamos en este conjunto. Tenemos dos funciones, entonces vamos a trabajar con dos posibles valores para x, x1 y x2. Si nosotros hacemos esta sustitución, entonces vamos a estar formando aquí un vector en R2. Tenemos el escalar alfa1 que en principio multiplicaba a toda la función f1. Pero nosotros vamos a hacer una sustitución para dos valores de x. Y entonces por eso tenemos alfa1 que multiplica a un vector donde en la primera posición tenemos f1 de x1 y en la segunda f1 de x2. Después tenemos el segundo escalar que multiplica la función 2. Aquí les vuelvo a comentar que este en realidad es 2. Aquí me equivoqué. Este tiene que ser 2. Y entonces tenemos aquí f2 en x1 y f2 en x2. Y esto va a estar igualado a 0. Noten cómo aquí el problema cambia y aquí estoy tratando de demostrar que estos vectores en R2 son linealmente independientes, pero que estos vectores pues dependen estrictamente de los valores que nosotros seleccionemos para x1 y para x2. Nosotros entonces vamos a proponer esos valores hasta que encontremos un par de valores que hagan que estos dos sean linealmente independientes. Recuerden que bastaba un punto del dominio en el cual las funciones sean linealmente independientes para establecer que son linealmente independientes. Entonces, ya que tenemos claro que tenemos que formar aquí un sistema de dos ecuaciones lineales, que se va a formar de alfa 1 por f1 de x1 más alfa 2 por f2 de x1 igual a 0, y la otra ecuación alfa 1 por f1 de x2 más alfa 2 por f2 de x2 igual a 0. Vamos entonces a empezar a sustituir valores para x1 y para x2. ¿Cómo vamos a seleccionar esos valores? Pues en principio tienen que ser valores sencillos de evaluar para que nos facilite el procedimiento. Y entonces, por ejemplo, en funciones trigonométricas es muy sencillo de evaluar el 0 y pi. Vamos a proponer entonces x1 igual con 0 y x2 igual con pi. Para x1 igual con 0, la primera función, que es x por seno de x, nos quedaría 0 por seno de 0. Eso nos va a quedar 0 como resultado. La segunda función es coseno de x. Coseno de 0 es igual a 1, y entonces nos quedaría alfa 1 por 0 más alfa 2 por 1 igual a 0. Aquí ya podemos encontrar que alfa 2 vale 0. ¿Qué queremos encontrar? Que ambos escalares tengan valores iguales con 0 todos para poder decir que esto es linealmente independiente. Después tenemos x2 igual con pi, y entonces seno de pi es igual a 0. Nos quedaría 0 por pi, también nos va a dar como resultado 0. Y coseno de pi es igual a menos 1, entonces nos quedaría menos alfa 2 igual con 0. Concluimos lo mismo que en la ecuación anterior. Entonces, para este sistema de ecuaciones que se forma con estos valores de x1 y de x2 que seleccionamos, la solución es alfa 2 igual con 0, pero alfa 1 puede tomar cualquier número en el conjunto de los números reales. Entonces aquí no se puede concluir nada, la conclusión es que es linealmente dependiente, pero solamente para ese juego de valores que nosotros seleccionamos. No podemos concluirlo para todo el dominio, y entonces vamos a proponer otro par de valores. ¿Qué tenemos que procurar al proponer este par de valores para no estar proponiendo tantos? Pues lo que tenemos que buscar es precisamente que el sistema solamente tenga solución trivial, y eso se va a lograr si hacemos que aquí tengamos un valor distinto de 0 y aquí un valor distinto de 0 y estos dos que sean 0. Si logramos eso, vamos a concluir que la primera variable o el primer escalar vale 0 y el segundo escalar también tiene un valor igual con 0. Es lo mismo que si tratamos de proponer que este y este sean distintos de 0 y los otros dos sean 0. La conclusión va a ser la misma. Visto en vectores de R2, entonces estamos buscando tener un vector donde aparezca 0 en posiciones distintas de estos dos vectores. Ya sabemos entonces que esos vectores forzosamente tienen que ser linealmente independientes, como la base canónica de R2, que es 1,0 y 0,1. El 0 se va intercambiando de lugar, por así decirlo. Y entonces, por ejemplo, si estudiamos esta función seno, esta tiene un valor igual a 0 cuando vale 0, cuando vale pi, entonces no podemos hacerla 0 dos veces. Por eso es que 0 y pi no funcionaban. Pero si seleccionamos, por ejemplo, 0, donde esta va a valer 0, pero pi medios, donde esta va a valer 1, esa quizá no sirva.
¿Y qué pasa con la función coseno? Cuando utilizamos 0 vale 1 y cuando utilizamos pi medios vale 0. Y entonces pi medios es algo que nos puede servir. Por eso es que aquí entonces se sustituye x1 igual con 0 y x2 igual con pi medios. Hacemos la sustitución de las funciones y entonces aquí tenemos, la primera ecuación es igual porque es el mismo valor de x1. Eso no va a cambiar para nada. La segunda ecuación ya seleccionamos un valor distinto que es igual a pi medios o 90 grados. Y entonces, por ejemplo, seno de 90 grados es igual a 1, que multiplica a x, que para este caso es pi medios, nos quedaría pi medios, que multiplica a alfa 1. Y para la segunda función, coseno de pi medios es igual a 0, entonces nos quedaría 0. ¿Qué concluimos de esta segunda ecuación? Que bueno, pi medios por alfa 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo que alfa 1 es igual a 0. Y aquí sí obtenemos la solución trivial que estábamos buscando, que ambos escalares sean iguales a 0. Significa que ya encontramos cuando menos un par de valores para el dominio en el cual las funciones son linealmente independientes. Por lo tanto, se concluye que son linealmente independientes. Igual esto lo podemos ver de manera gráfica. Aquí tenemos entonces esta línea verde es la función 1, esta línea roja es la función 2 y ahorita nos vamos a olvidar de esa línea punteada. Y vamos entonces a manipular los puntos B. Noten que aquí tenemos a los mismos dos vectores que les mostraba en la animación anterior. Y aquí, a diferencia de la animación anterior, pues cada los vectores ocupan posiciones distintas. Casi en ningún punto son colineales. Por ejemplo, nosotros habíamos encontrado que para un valor de x1 igual con 0, vamos a hacer el valor de x1 igual con 0, y vamos a manipular el de x2. Encontramos que si nosotros sustituíamos un valor de x2 igual a pi, más o menos 3.14, ¿qué pasa con esos vectores? Uno de ellos se convierte precisamente, perdón, aquí se movió un poco, 3.14, ¿sí? Uno de ellos pasa a ser el vector 0, es decir, 0,0. Y vimos una propiedad de espacios vectoriales que nos decía que cuando en un conjunto estaba contenido el vector 0, ese conjunto era linealmente dependiente. Y entonces si aquí uno de los vectores es el vector 0, significa que estos dos son linealmente dependientes, pero solamente para este valor, que es, bueno, más o menos pi, 3.1416. Y entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar ese valor, los vectores dejan de ser dependientes y se convierten en linealmente independientes. Solamente para múltiplos de pi, esto sí se cumple. ¿Y qué podríamos deducir si lo vemos como una función? Esta función que tenemos aquí, pues es la función que es una combinación lineal de ambas. Es la función que resulta de multiplicar por un escalar de k a la función f1. Noten cómo no existe un escalar que haga que la función verde se convierta en la roja. No existe ese escalar. Pero observen que cada múltiplo de pi, la función nunca se mueve de su raíz, pues. Y entonces ahí la conclusión es que para esos valores la función sí es linealmente dependiente de la otra, pero para el resto del dominio no es linealmente dependiente, y esto se cumple precisamente pues para todo el dominio de la función. Para cada múltiplo de pi sí son linealmente dependientes, pero para cualquier otro valor son linealmente independientes. Y entonces, en resumen, este procedimiento se trata de enunciar la ecuación de dependencia lineal, establecer que vamos a sustituir tantos valores para x como funciones tengamos. Si aquí fueran tres funciones, tendríamos que entonces proponer tres valores para x1, x2 y x3. Y vamos a seleccionar esos valores a conveniencia, primero para que sean sencillos de evaluar, dependiendo de la regla de correspondencia de las funciones, y segundo, para que la solución sea la trivial. Entonces vamos a buscar que un coeficiente de 0 acompañe a alfa 1 y en la siguiente ecuación el coeficiente de 0 acompañe a alfa 2. Y entonces ya vamos a garantizar que la solución que va a tener este sistema solamente va a ser la trivial y vamos a poder establecer que son linealmente independientes. Lo que vamos a comentar que también que consiste en evaluaciones numéricas, por lo tanto su enfoque es establecer que dos o más funciones son linealmente independientes. Es el que se conoce como el Wronskiano. El Wronskiano, en honor a su desarrollador, pues consiste en un determinante que nosotros vamos a calcular para cierto valor de x. Primero vamos entonces
a ver cómo se forma la matriz que está asociada a este determinante. En el entendido entonces de que lo que llamamos bronsquiano es el determinante y no la matriz. Por eso es que aquí tiene las barras de valor absoluto que indican que el bronsquiano es en realidad la evaluación de este determinante. Vamos entonces primero, como paso número 1, la primera fila de la matriz a la cual nosotros le vamos a calcular el determinante, vamos a colocar la regla de correspondencia de las funciones tal cual la conocemos, dada por el conjunto que queremos averiguar si es linealmente dependiente o independiente. Colocamos a las funciones y después vamos a ir derivando hacia abajo, es decir, en el segundo renglón vamos a poner la primera derivada de todas las funciones del primer renglón. En el tercer renglón, la segunda derivada de todas las funciones que teníamos en el primer renglón. Y así hasta que completemos una matriz cuadrada. Necesitamos que esto sea una matriz cuadrada para que tenga determinante. Recuerden que el determinante solamente está definido para matrices cuadradas. Ya que construimos a la matriz, pues el resto es calcular el determinante. Y necesitamos encontrar cuando menos un valor de x que haga que este determinante sea distinto de 0. Basta un valor que encontremos para establecer que las funciones son linealmente independientes. Y nuevamente, si nosotros no somos capaces de encontrar este valor que haga que el determinante sea distinto de 0, no vamos a poder establecer que son linealmente dependientes, hay que demostrarlo de manera analítica. Entonces así es como se construye el bronsquiano. El análisis de qué significa este bronsquiano pues es muy similar a lo que comentábamos aquí. Estamos formando sistemas de ecuaciones lineales y si encontramos que el determinante es distinto de 0, significa que esto sí tiene inversa y entonces el sistema de ecuaciones lineales al cual está asociado es un sistema de tipo determinado. Y como es homogéneo, la única determinación posible es que tenga solución trivial. Entonces es una manera de construir sistemas de ecuaciones lineales ahora utilizando la derivada, que platicaremos en el siguiente tema, que la derivada se puede entender como una transformación lineal y entonces estamos utilizando la derivada para formar un sistema de ecuaciones, el cual el determinante nos va a decir si es determinado o indeterminado, que es precisamente pues algo similar a lo que estábamos haciendo en este otro método. Pero resulta ser un poco más práctico porque la forma de encontrar valores para que el determinante sea distinto de 0 lo hace más ágil que el método anterior. Vamos a aplicarlo a un ejemplo para que nos quede claro cómo construir y cómo utilizar el bronsquiano para que podamos decir que dos o más funciones son linealmente dependientes o independientes. Nos piden establecer que este conjunto es linealmente dependiente o independiente, pero aquí nos dicen pues que utilicemos el bronsquiano, entonces nos vamos a ir directamente a demostrar que es linealmente independiente. Noten cómo estas son las mismas funciones que utilizábamos en el ejemplo anterior, ya sabemos que esto es linealmente independiente, entonces ahora vamos a demostrarlo otra vez, pero haciendo uso de este bronsquiano. Y entonces tengo dos funciones, desde aquí ya puedo deducir que el tamaño de la matriz que va a estar asociada al bronsquiano pues es de 2 por 2. En el primer renglón entonces vamos a colocar a f1 y f2 las funciones de x y en el segundo renglón la primera derivada. Ya no necesitamos calcular hasta la segunda derivada porque esta matriz que tenemos aquí ya es cuadrada. Y entonces tenemos que f1 de x es igual a x por seno de x y f2 de x es igual a coseno de x. Vamos a calcular sus primeras derivadas de cada una de estas funciones. La primera derivada de f1 de x pues es x coseno de x más seno de x. Y la derivada de coseno de x pues es menos seno de x. Después lo que sigue simplemente es sustituir, siempre cuidando que si yo ya le llamé f1 a esta función, aquí tiene que estar f1 y su primera derivada, segunda derivada y las que se necesiten. Si yo ya le llamé a esta función f2, esta es la que tiene que estar aquí. Y entonces hacemos la sustitución, x seno de x, coseno de x, que es f1 y f2, y aquí las primeras derivadas que acabamos de encontrar en este paso anterior. Y ya tenemos entonces que el determinante de esta matriz que tenemos aquí es lo que vamos a llamar el bronsquiano. Ahora, normalmente se acostumbra a desarrollar todo el determinante de forma analítica para que lleguemos a una expresión en función de x y entonces ahí empezar a sustituir valores para x hasta que encontremos uno que sea distinto de 0. Mi sugerencia es que podemos sustituir desde antes del cálculo del determinante algún valor para la variable x y eso nos va a facilitar demasiado el cálculo del determinante y entonces creo yo que se vuelve un poco más práctico
estar encontrando el valor desde antes de desarrollar todo el determinante. Y entonces, por ejemplo, aquí se propone sustituir x igual con pi. Si hacemos eso, entonces toda x que aparezca en esta expresión la vamos a cambiar por pi. Por eso queda pi por seno de pi, coseno de pi, y luego pi coseno de pi más seno de pi y menos seno de pi. Y evaluamos nuevamente, hay que escoger estos valores de tal manera que pase pues algo así, ¿sí? Es decir, que no nos resulte un determinante igual con 0. Hay que evitar entonces que ningún renglón se haga igual con 0, que ninguna columna sea completamente igual a 0. Hay que beneficiar entonces que aparezca un determinante distinto de 0. Y entonces, por ejemplo, para el valor de pi, seno de pi sabemos que es igual con 0, entonces este término se va a hacer 0. Coseno de pi es igual a menos 1, aquí ponemos menos 1. Pi por coseno de pi ya dijimos que es menos 1, entonces quedaría menos pi más seno de pi que es 0, simplemente queda menos pi. Y menos seno de pi que es igual a 0, entonces aquí queda 0. Calculamos el determinante de esta matriz de 2 por 2, sería 0 por 0 menos el producto de menos pi por menos 1. Esto al final nos quedaría menos pi, y menos pi es distinto de 0, entonces ya con esto concluimos que el conjunto es linealmente independiente. Si aquí hubiéramos sustituido un valor que nos hace un determinante igual con 0, hay que seguir cambiando este valor hasta que encontremos uno que sea distinto de 0. Entonces, una de las virtudes de este método es que lo podemos aplicar de manera más sencilla que la anterior a funciones que tengan, a conjuntos que tengan muchas funciones. Entonces vamos a resolver un ejercicio más, funciones. Primero nos piden establecer si dicho conjunto es linealmente dependiente o independiente, y en un segundo inciso nos preguntan cuál es la dimensión del espacio generado por este conjunto. Entonces vamos a tomar este conjunto como un conjunto generador de un espacio vectorial de funciones, y primero vamos a establecer si este conjunto generador es linealmente dependiente o independiente. Bueno, para hacer eso vamos a hacer el proceso que comentábamos al inicio de esta presentación. Primero analíticamente demostrar que son linealmente dependientes. Si lo podemos hacer, pues ya damos respuesta al problema, y si no, nos pasamos a un proceso numérico donde ahora nuestro enfoque es establecer que son linealmente independientes. Y entonces vamos a nombrar a cada una de las funciones arbitrariamente. Este va a ser f1, f2, f3 y f4. Y entonces vamos a tratar de formar a f1 como combinación lineal de f2, f3 y f4, cada una tiene un escalar distinto que la acompaña. Estamos, recuerden, mediante un proceso analítico tratando de demostrar que alguna de las funciones se puede generar como combinación lineal de las otras. No importa qué función tratemos de formar como combinación lineal, aquí podemos elegir a conveniencia la que nos resulte más sencilla. Y entonces vamos a sustituir las reglas de correspondencia, y esto sería equivalente: f1 de x es igual a x cúbica, y eso va a ser igual a alfa que multiplica f2 de x, que es igual a x más seno de x, más beta por f3 de x, que es igual a x cúbica menos x, más gamma por f4 de x, que es igual simplemente a seno de x. Y entonces vamos a tratar de encontrar a alfa, beta y gamma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, mi sugerencia es tratar de hacerlo de la siguiente manera. Esta función que tenemos del lado izquierdo depende de x cúbica. Hay que ubicar a todas las funciones que tengan a x cúbica en alguno de sus términos. Solamente hay una función que tiene a x cúbica, que es esta de aquí. Dado que de este lado izquierdo tenemos a x cúbica, es decir, con coeficiente igual a 1, y de este lado tenemos a x cúbica con coeficiente igual a 1, no hay otra opción, beta tiene que valer 1. ¿Para qué? Para que nos pueda generar a esta x cúbica. Y entonces ya sabemos que beta vale 1. Sin embargo, al multiplicar 1 por toda esta función ya tenemos la x cúbica que queríamos, pero hay un menos x que nos va a estar estorbando. Y entonces ahora hay que buscar qué función depende de x para que podamos cancelar a esta menos x que tenemos aquí. Y nos damos cuenta que esta es la que tiene a x. Entonces si yo quiero cancelar a esa x negativa, tengo que sumarle esta x positiva. Y entonces alfa también tiene que valer 1. Pero si hacemos eso, ya cancelé el menos x que tenía acá, pero ahora tengo un seno de x que me estorba, el cual puedo cancelar con esta última función si hago que gamma tome un valor de menos 1.
Y ya con eso tengo el valor de los tres escalares, alfa igual a 1, beta igual a 1 y gamma igual a menos 1. Y podemos comprobar, desarrollamos y entonces aquí nos quedaría x más seno de x más 1, nos quedaría x cúbica menos x, finalmente menos seno de x. Este seno de x se cancela con este, menos x se cancela con x y ya nada más nos queda x cúbica. La conclusión es que el conjunto es linealmente dependiente, que es lo que nos estaban preguntando aquí. Después nos dicen cuál es la dimensión del espacio generado por G. Ya encontramos que este conjunto es linealmente dependiente, significa que yo podría quitar a esa función que resultó ser linealmente dependiente para tratar de formar una base. Y entonces me quedaría con un generador que nada más tiene las funciones f2, f3 y f4. ¿Por qué nos interesa formar una base? Porque el número de elementos que tenga la base nos va a dar la dimensión del espacio generado por G. Por eso es que estamos tratando de formar una base. Y para formar una base, pues queremos que este conjunto sea linealmente independiente. Entonces hay que demostrar que es linealmente independiente para decir que es una base y entonces ya poder establecer que la dimensión es igual a 3. ¿Cómo tendríamos que volver a aplicar el método analítico para poder decir si esto es linealmente dependiente? Solamente que aquí, por ejemplo, aparece x cúbica, que es un término que ya no aparece en ninguna de las otras funciones. Significaría entonces que este tendría que tomar un escalar igual con 0 y trataríamos de formar a x más seno de x como combinación lineal de seno de x o al revés, y es algo que tampoco vamos a poder establecer. Y entonces, como ya no hay un juego de escalares evidente que me permitan demostrar que de forma analítica que esto es linealmente dependiente, ya vamos a cambiar el enfoque y vamos a tratar de demostrar que esto es linealmente independiente para poder establecer que es una base y entonces ya decir que es de dimensión 3 el espacio que se genera por G. Vamos a utilizar ahora entonces el Wronskiano. Ahora tenemos tres funciones y entonces vamos a tener que construir una matriz de 3×3. En el primer renglón entonces aparece f2, f3 y f4 de x, que son las funciones. Después vamos a recurrir a la primera derivada y vamos a llegar hasta la segunda derivada de cada una de las funciones. Y ya vamos a obtener una matriz de 3×3 a la que le vamos a calcular el Wronskiano o el determinante. Y entonces tomamos a f2, que es igual a x más seno de x, ¿sí? Y encontramos dos derivadas de esta función. La primera nos quedaría 1 más coseno de x y la segunda menos seno de x. Después tomamos a f3, que es x cúbica menos x, y empezamos a derivar dos veces. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, la derivada de x es igual a 1. Volvemos a derivar y nos queda simplemente 6x. Y tomamos seno de x, derivamos, nos quedaría coseno de x, volvemos a derivar, menos seno de x. Y hay que sustituir entonces todas estas expresiones con esta misma estructura que nosotros postulamos al inicio. Aquí nos quedaría f2 de x, que es igual a x más seno de x, después su primera derivada, que es 1 más coseno de x, y su segunda derivada, que es menos seno de x. Después viene x cúbica más x, su primera derivada, que es 3x cuadrada más 1, y su segunda derivada, que es 6x. Después seno de x, coseno de x y menos seno de x. Y hay que empezar a proponer valores para x hasta que encontremos uno que haga el determinante distinto de 0. Escoger valores sencillos de evaluar en los cuales tratemos de encontrar un determinante distinto de 0. Un valor muy sencillo de evaluar, dado que aquí estamos combinando tanto funciones trigonométricas como algebraicas, entonces x igual con 0. Si hacemos eso, entonces nos quedaría 0 más seno de 0, que va a ser igual a 0, 0 al cubo más 0, que va a ser 0, y seno de 0 es igual a 0. Aquí ya en realidad encontramos un renglón lleno de ceros y sabemos que toda matriz que tenga un renglón lleno de ceros, su determinante es igual a 0. Ya ni siquiera tendremos que seguir encontrando los demás valores. ¿Por qué? Porque este determinante va a ser igual con 0. Y entonces pasamos a proponer otro valor. Y vamos a proponer un valor de pi. Aquí perdonen, esto es pi. Estamos calculando el Wronskiano para pi. Y entonces en el primer elemento nos quedaría pi más seno de pi. Seno de pi va a ser igual a 0, pero aquí tenemos pi. Entonces aquí aparece pi. Después x cúbica más x nos quedaría pi cúbico más pi. Seno de pi, ese sí va a ser igual a 0.
Después tendríamos 1 más coseno de pi es igual a menos 1 más 1, esto también nos va a quedar 0. Después tenemos 3x cuadrada más 1, que sería 3pi cuadrada más 1. Después coseno de pi, que es menos 1, menos seno de pi, que va a ser 0. 6pi va a ser 6pi, y seno de pi otra vez va a ser igual a 0. No tenemos ningún renglón lleno de 0, ni ninguna columna llena de ceros, entonces esperamos que sí encontramos un determinante distinto de 0. Para calcular el determinante de una matriz de 3×3, pues pueden aplicar cualquiera de los métodos que ustedes prefieran. Puede ser Sarrus, o el método de la estrella, o cofactores, el que ustedes decidan. Y en este caso vamos a aplicar Sarrus condensado, o el método de la estrella. Entonces este sería el primer producto, la diagonal principal va a ser 0. Después estos dos por el extremo opuesto va a ser 0. Estos dos por el otro extremo opuesto es igual a 0, y después pasamos a los productos ascendentes. Este diagonal invertida va a ser 0, este por el extremo opuesto va a ser 0, y aquí finalmente vamos a encontrar un producto que es distinto de 0, que sería menos por 6pi por menos 1 por pi. ¿Qué es este producto de aquí? Que al final nos quedaría menos por menos va a ser positivo, 6pi por pi, 6pi cuadrada distinto de 0, ya podemos concluir que es linealmente independiente. Y bueno, aquí en realidad la pregunta era cuál es la dimensión del espacio generado por G. Ya demostramos que este conjunto es linealmente independiente, este de aquí, ya le podemos llamar base, significa que la base de este espacio vectorial que se genera tiene 3 vectores, estamos hablando de un espacio de dimensión 3. Y bueno, así es más o menos como podemos entonces encontrar la dependencia lineal de funciones. En este video les compartí mucha información, entonces hay que tomar notas. Recuerden que cualquier duda la podemos trabajar en la sesión de Zoom. Asimismo, en esta sesión de Zoom pues vamos a trabajar este ejercicio. Si gustan pueden intentarlo ustedes para que lleguen con dudas más claras a la sesión de Zoom que vamos a tener en la siguiente clase.